Bueno, muy buenas noches tengan todos, todas. Cuando me pasaron el correo, yo estaba de viaje y Sonia me escribía que si podía compartir un poco mi vocación, creo que era así, ¿no? El trabajo que realizo y me dejó pensando. Yo le respondí, le dije que sí, pero después que le respondí me dejó pensando porque tenía tiempo que no hablaba de mi propio trabajo, de la misión. Siempre la comparto con los jóvenes, pero con otras congregaciones muy poco, ¿no? Y quisiera comenzar diciendo que yo soy extranjero, soy venezolano, y mi formación, yo soy educador de profesión. Soy licenciado en Educación, mención Historia, en la Universidad de mi región, de Maracaibo, la Universidad del Zulia. Por mi cabeza nunca pensé meterme en este mundo del dolor y el sufrimiento. Cuando yo inicié mi proceso, siempre pensé en alguna congregación que tuviera que ver con educación. Y siempre hice, me invitaban a charlas, me invitaban a convivencias, a retiros, pero no sé, no cuadraba todavía, no estaba maduro, ¿no? Bueno, soy inmaduro, pero menos más. Y bueno, y hacia mi vida, como cualquier ciudadano, estudiaba, trabajaba, daba catequesis en mi parroquia y cantaba, ¿no? Era cantante profesional. Me gustan mucho las fiestas, bailar, y así era mi mundo, era lo que yo hacía. Lo que sí noté, después cuando yo hice mi proceso vocacional, los años que empecé a reencontrarme con mi propia historia, volver a releer mi historia vocacional, mi historia personal, era que a mí siempre me gustaba acompañar a la gente en su momento de enfermedad. No sé, pero eso me gustaba. Era sentarme al lado de esa persona, acompañarle. Y a veces acompañarle a morir. Y no sé por qué, pero lo hacía. Recuerdo que por muchos años tuve una enamorada que estudiaba medicina. Y les juro que nunca aprendí a tomar la temperatura con un termómetro. O sea, detestaba la medicina. Yo decía, ¿para qué pendejadas estudia medicina? Decía yo. Pero bueno, me gustaba estar con el enfermo. Pasaron los años y conocí a los hermanos de San Juan de Dios que están en Maracaibo. Me invitaron a una convivencia y yo siempre me hacía la pregunta: ¿por qué sufro? ¿Por qué la persona sufre? ¿Por qué nos enfermamos? Y buscaba yo respuestas en la filosofía, buscaba respuestas en la historia, en la psicología, pero no quedaba convencido. En los grupos de apostolados, en la teología, pero no hablaba con algunos sacerdotes, pero no me daban respuesta con este tema del dolor y el sufrimiento. Lo he vivido no con mis familiares, pero no tan cerca, pero sí he vivido con amigos que se le han muerto familiares y eso me cuestionaba muchísimo, el tema de la muerte, la vida, el sufrimiento, la enfermedad. Y fue en un proceso vocacional que viví con los hermanos de San Juan de Dios en Maracaibo, es cuando me dan otras herramientas para entender este mundo que estaba muy cerca y que está muy cerca de cada uno de nosotros y que no escapamos y que no estoy ajeno a eso. Y comencé ese proceso, un proceso vocacional, pero al mismo tiempo a entender cómo Dios se hace misericordia, cómo Dios nos enseña
este Dios que se abaja para tocarnos, para abrazarnos, para mimarnos y para besarnos con nuestras debilidades y con nuestras fortalezas. Comienzo con mi proceso vocacional y parece mentira, pero a todo lo que yo le estaba huyendo se me iba presentando. Yo siempre le huía a los enfermos mentales, porque tenía una experiencia en la universidad. Yo trabajaba en un departamento de la universidad, estudiaba y trabajaba, y yo tenía que llevar una caja de un lugar a otro, pero tenía que pasar la calle. Y pasando la calle había un enfermo mental, y yo llevaba la caja y el enfermo se me atravesó y me dio un golpe en el estómago. Y yo sacándole el cuerpo, pero al final me dio un golpe en el estómago. Entonces eso me dejó muy, muy marcado. Entonces yo le detestaba a los enfermos, le tenía pavor. Y resulta y pasa y acontece que cuando yo estoy en el noviciado me envían 3 meses de experiencia en el segundo año y me envían a Piura, y en Piura tenemos un centro psiquiátrico. Y yo, desde que tomé el autobús de Lima hasta Piura, yo iba pensando qué voy a hacer, ¿no? Con tanto enfermo psiquiátrico. Me tocó vivir con ellos, había solo un hermano en la comunidad. En ese momento estaban pasando por una crisis en el centro de salud, y me tocó asumir algunas cosas que por motivos de problemas con el Ministerio de Salud, con el personal que teníamos, un personal propio de la casa y otro personal que era de salud, había muchos conflictos. Entonces nos tocó a los 2 hermanos que fuimos a hacer la experiencia asumir también el de animar la pastoral a la pastoral de la salud. Y yo creo que no que es así. Eso me dejó muy, muy marcado. Y seguían las preguntas, porque encontrar cómo encontrar a Dios en medio de ese sufrimiento, ¿no? De estas personas que tenían una discapacidad, que eran estigmatizados, así como el video, la gente queda estigmatizada por estar preso, pero ellos están estigmatizados por tener una enfermedad mental. Y en esos 3 meses aprendí, me dejé tocar, me dejé evangelizar y me dejé cuestionar por ellos mismos. En los diferentes encuentros que teníamos con los psiquiatras y con las enfermeras, cuando íbamos a los pabellones a dar de comer, simplemente es dejar de lado mis propios esquemas mentales, mis propias ideas sobre la enfermedad y dejar que ellos sean, ¿no? Se abrieron muchas ventanas en mí, sobre todo cuando había eventos donde los enfermos hacían obras de teatro, donde íbamos a la playa, donde íbamos al cine, y eso me fortaleció muchísimo, porque la gente nos miraba así cuando uno come, uno se lleva un limón a la boca, parecemos cosas extrañas, ¿no? Y eso me marcó muchísimo, que había que trabajar por la humanización, teníamos que seguir trabajando por la inclusión de estas personas, y que eso no era un trabajo fácil, era un trabajo en conjunto, era un trabajo no solo de la orden, es un trabajo de la iglesia, es un trabajo de todos los bautizados, es un trabajo de todos. Y bueno, luego cambió la misión, luego ha sido más en centros de hospitales generales, niños que tienen alguna discapacidad, que no caminan, niños que llegan a nuestro hospital con alguna enfermedad rara, porque así les dicen, y llegan a los centros con una enfermedad que todavía no dan con eso y les llaman enfermedades raras. Y las mamás, los papás llegan desesperados porque quieren encontrar una solución.
La Orden ha hecho todo un programa, un proyecto de acompañamiento, donde los hermanos y colaboradores hacemos un trabajo desde el ser, desde lo ontológico, desde lo biográfico. La parte científica, la parte del tratamiento, para eso está el médico y para eso está la enfermera. Sin embargo, la Orden apuesta por hacer un trabajo desde lo biográfico, tocar las historias, replantearse la vida, porque es difícil cuando alguien pierde un miembro superior o un miembro inferior, cuando una persona queda parapléjica por un accidente, cuando una persona no quiere vivir porque ya su vida se le terminó allí en ese accidente, o cuando un niño hoy está sano y mañana le diagnostican una enfermedad que llaman una enfermedad rara, que no tiene nombre todavía y que no puede caminar. Eso día a día nos cuestiona, día a día me cuestiona, día a día tengo que lidiar con estas situaciones, este mundo donde a veces me siento impotente. Hay momentos que como ser humano uno se siente frustrado porque quiere abarcar muchas cosas, pero no se puede. Sin embargo, la Iglesia, la Orden, me acompaña, la misma comunidad me acompaña, y hemos creado fundaciones. Por ejemplo, tenemos la Fundación Teletón, donde estamos brindando becas de salud a los niños más pobres, a los niños que no tienen ni siquiera para pagar consulta. Es un trabajo sistematizado, y hago referencia a esto porque a veces estamos mal acostumbrados de hacer un trabajo muy desordenado dentro a veces de la misma iglesia, por querer hacer el bien. Y Juan de Dios tenía una frase muy bonita que decía: hay que hacer el bien, pero bien hecho. Y si vamos a hacer el bien, lo tenemos que hacer con toda la de la ley. Y eso implica normas de salud, normas de seguridad, protección al menor, derechos del enfermo. O sea, todo está normatizado, todo está estructurado. Y en esa dinámica he tenido que aprender, desaprender para aprender, porque venía de una estructura. Llego acá a Lima, estoy desde el 2003, mi formación fue aquí en Lima, yo profesé en el 2004, me fui a Ecuador. En Ecuador tenemos otra realidad, que es un albergue. Luego me fui a Venezuela, que es otra realidad. Y luego regreso a Lima, donde tenemos la curia provincial. Entonces, la curia la tenemos en el edificio, la tenemos en el último piso, y dicen que es una ventaja. Yo a veces digo, es una ventaja y desventaja, ¿no? Tengo al provincial ahí, que es parte de la comunidad, y bueno, es una ventaja y desventaja. Con el respeto del padre Quique, que creo que es provincial, ¿no? Entonces es una cosa que a veces para hacer el bien se estructura mucho. Caemos en esto de que vamos a hacer el bien, entonces un protocolo, y el protocolo para darle un vaso de agua al enfermo, entonces el vaso lo pone acá, luego el agua la pone acá, tiene que firmar un papel, el papel pasa allá. Entonces yo no estoy acostumbrado a eso, y soy más del agua y dásela. Entonces estas cosas se he tenido que aprender. Entonces, desde la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, cuando hacemos
cuando estamos trabajando directamente con el paciente, lo hacemos bien. Queremos que nuestros niños, ahora tenemos adultos en el hospital porque tenemos un convenio con el CIS, y van gente también a hacer su tratamiento oncológico, y nuestros pacientes tienen que estar mejor que cómo llegaron. O sea, la atención tiene que ser integral. Y por eso, y nosotros apostamos por eso. Apostamos porque la misericordia de Dios, con la misericordia de Dios no podemos jugar. Yo siempre digo que cuando maltratamos a un paciente en el centro, para nosotros es un pecado mortal. Cuando maltratamos a un paciente, cuando no escuchamos, llámese médico, llámese enfermero, llámese hermano, es un pecado mortal. No podemos permitirnos eso. Y hay mucho que hacer, hay mucho que mejorar en nuestros centros, porque cada día las leyes de salud nos lo exigen. Nosotros hemos entrado en una dinámica de convenios con e-salud y tenemos prestigio, digo prestigio del centro porque nos conocen la labor que hacemos los hermanos de San Juan de Dios. Sin embargo, a la hora de revisarnos, que revisan el hospital, que vienen con, a ver, que la puerta tiene que abrir del lado derecho, lado izquierdo, la cama tiene que tener esto, ya voy a terminar. Ok. Cuando vienen con las normas, me molesta muchísimo porque yo les digo, eso ni en los hospitales de ustedes lo tienen y vienen a exigirnos a nosotros. Entonces, pero estamos en eso. Estamos en un proceso de aprendizaje en que donde quiera que vamos, nuestro lema, nosotros tenemos el carisma de la hospitalidad y la espiritualidad de la misericordia, y es abrir nuestro corazón a la miseria humana, y eso lo tenemos y lo debemos de tener siempre. Eso es lo que nuestro proceso de formación y nuestro proceso de renovación, lo que lo hacemos y lo hacemos todos los días, nos invita a eso. Ahorita mi trabajo soy el director del hospital de San Juan de Dios. Somos 5 hermanos que vivimos allí. De los 5 hermanos, el único que trabaja en el hospital soy yo. El uno es el provincial, que yo le digo que es el guía espiritual de los aeropuertos, porque vive más en los aeropuertos que en la comunidad. Y disculpe el provincial, ¿no? Lo digo así con... un hermano que está encargado de la Teletón, que es el hermano Isidro, y también tiene su dinámica la fundación. Es otro mundo, ¿ok? Muy estructurado. Le ha tocado fuerte porque yo le digo, es que yo no te veo ejerciendo la hospitalidad al lado, no sé, de un artista, de una vedette, ¿no? Pero bueno, le toca, ¿no? O sea, es un poco difícil, pero toca humanizar ese medio. Otro hermano que es el secretario provincial, que trabaja en la curia, y otro hermano que lo tenemos tapando huecos. Cuando falta un hermano allá, lo enviamos de viaje, vaya para allá que el hermano está solo, viaja, se va de vacaciones, vaya para allá. Entonces menos mal que el hermano ha salido muy bueno y le gusta viajar también, entonces bueno, lo enviamos. Y bueno, ese es un poco el trabajo que hacemos. Estoy involucrado en la pastoral de salud del centro, estoy involucrado en la pastoral vocacional también. Y bueno, eso es todo. Creo que no tengo más nada que decir.